contacto con nuestra compañera Leila Jiménez y ya toma la palabra la doctora Sandra Irala. Leila, estamos contigo. En este momento la actualización epidemiológica, Amalia y Marcelo. El 10% de los internados ese día corresponde al grupo pediátrico de 0 a 19 años. En jóvenes es el 11%, adultos que va de 40 a 59 años es el 24% y el 56% corresponde a personas mayores de 64 años. En los extremos de la vida, digamos, el grupo de 0 a 4 años, lo que llama la atención es que de los internados el 60% se encuentra en unidad de cuidados intensivos y del extremo de 80 años y más, la mayoría se encuentra en sala común. Entonces el requerimiento de terapia en este grupo, digamos que es un poco menor de lo observado antes y es de 7%. Con respecto a los fallecidos, verán, digamos, en las últimas columnas que corresponde posterior a lo que es la introducción de Omicron, que marcó un aumento de casos y de fallecidos. Si bien esta curva de fallecidos verán también que no alcanza a lo que fue el pico gamma. Vemos que en las últimas 3 semanas hay un descenso, pasando en la anterior semana a un promedio diario de 34 fallecidos. En este momento el promedio diario es de 17 en la semana 7. Recordaremos que esta gráfica, a diferencia de lo que es el tuit diario de comunicación, de difusión, se refiere por fecha de defunción. Entonces esas variaciones se deben a ese motivo. Y esto es haciendo una tasa de mortalidad específica en 18 más años, pero acá es no tomando todo el grupo general, sino tomando aparte, digamos, los vacunados y no vacunados. Entonces vemos desde el momento en que, digamos, hay introducción y un aumento de lo que es la vacunación, que fue en julio de 2021, hasta el 14 de febrero de 2022, es la evaluación de esta tasa, y vemos que es un poco más de 7.5 en lo que corresponde a julio en los no vacunados, y digamos que hay un descenso importante en lo que fue septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, hay un repunte nuevamente debido a la ola Omicron. En azul ven los vacunados con 2 dosis y verán que la tasa es menor en este grupo que está protegido, y esto se nota mucho más en los dos extremos de julio y en el pico Omicron. O sea, en conclusión, en lo que corresponde a Omicron específicamente, la tasa de mortalidad específica es de 7,5 y un poco más por 100.000 habitantes en los no vacunados, y es la mitad de esta tasa en los vacunados. Y una actualización de lo que es los fallecidos en el grupo pediátrico, porque vimos un aumento. Recordaremos que en el mes de diciembre, antes de la introducción de Omicron, teníamos 4 fallecidos. Sin embargo, en enero y febrero suman 16. Y de estos 16, la mitad son menores de 5 años, que es lo que ven en la columna de color verde, que marca por grupos de edad. Entonces tenemos un aumento de niños fallecidos en este mes de enero y febrero, en la que la mitad de los casos son menores de 5 años. Y las proyecciones con respecto a muertes diarias, como dijimos, el promedio actualmente se encuentra entre 17 a 20 muertes diarias. Entonces ven ahí lo que está marcado en punto suspensivo es lo que estamos observando ahora. Y si revisamos lo que es el recuento que se tuvo a principios de enero, el promedio de casos era de 6 muertes diarias aproximadamente, y por semana era alrededor de 24, llegaba a 30 por semana. Y ese nivel basal está, digamos, proyectado que se observe alrededor del 31 de marzo. Entonces el nivel basal con el que empezamos la ola, digámoslo así, fue, alrededor de la primera semana de enero. Y ese nivel basal de esa primera semana de enero se observaría, según lo proyectado, en la última semana de marzo. Cuando empiezan a bajar los casos, una de las estrategias de vigilancia constituyen el seguimiento de conglomerados y brotes.
porque esas son circunstancias en que hay que identificar de modo a contener y evitar más casos. Tenemos entonces el reporte de un brote de COVID-19 que se notifica de una institución escolar y se empezó, con 2 casos positivos, porque es un sistema de escuela que tiene niños que quedan internados, en esa escuela y los fines de semana van a sus casas, igual que los docentes, ¿no? Entonces vienen de la comunidad, después de un fin de semana y vienen 2 casos positivos. A partir de allí se determinan los contactos y de 29 estudiados, 14 dan positivo por prueba de antígeno. Los casos son leves y guardan aislamiento correspondiente para evitar que eso se propague, ¿verdad? La institución escolar, que ya ha hecho, estas actividades con respecto a brotes ya anteriormente y ahora lo está aplicando también junto con el acompañamiento de nivel local y regional de salud. Y la investigación está en curso, el número total de casos se van a evaluar también a través de PCR, que constituyen los que salieron antígeno negativo, pero tenían síntomas. Entonces, en vista de esto, recordar las recomendaciones de salud para evitar los contagios. Entonces, estas recomendaciones son la vacunación anti-COVID-19, la ventilación de ambientes cerrados, recordaremos que es abrir puertas y ventanas, que el aire fluya, teniendo en cuenta que la transmisión de COVID se da por las partículas que uno puede expulsar al hablar, al toser. Y también puede, en un menor proporción, por aerosoles, que son, que partículas más pequeñas que pueden, permanecer en el aire. La distancia física para minimizar los riesgos, sobre todo se refiere a la distancia que minimiza cuando uno, expulsa estas partículas a través de la respiración. El uso de mascarilla, sobre todo en lugares cerrados, con alta concurrencia de personas durante varias horas. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos en un lugar cerrado, con alta concurrencia de personas, pero que el tiempo es limitado. Pero si estamos en una oficina, en una escuela, en un lugar cerrado, donde vamos a permanecer 6 horas, la posibilidad de contagios, si no tenemos en cuenta todas las recomendaciones de salud combinadas, se pueden dar los contagios. Porque recordaremos también que el nivel de transmisión es de 3 y 4 todavía en nuestro país. No acudir estando con alguna enfermedad infecciosa a los lugares donde se comparte con otras personas. Eso quiere decir que si yo estoy con cuadro respiratorio, hay que recordar también que este año va a ser un desafío en el sentido que será el primer año en que por lo menos a nivel escolar van a estar los chicos en la estación que habitualmente representa el número aumentado de casos respiratorios y en que la actividad de influenza ya está aumentada. Entonces vamos a tener probablemente suma de lo que corresponde a virus respiratorio en la época que habitualmente es de aumentos. Entonces acá ponemos que es cualquier enfermedad infecciosa, sobre todo aquellas que son de transmisión respiratoria. Y guardar el aislamiento si se confirma COVID-19. Hay que avisar, en el caso de oficinas, al jefe inmediato, en el caso de lo que es la comunidad educativa, por supuesto, a las autoridades institucionales, y guardar ese aislamiento es muy importante en este momento de descenso de casos para mantener esa situación. Y por último, recordar el concepto de escuela saludable. La escuela saludable, dentro de sus objetivos, tiene el desarrollo completo del niño en su nivel psicosocial, pero también dentro de los objetivos tiene que este entorno debe ser adecuado para cuidar la salud de esta comunidad educativa en lo que respecta a la prevención de enfermedades. Y sin duda alguna, el COVID-19 está dentro de esas enfermedades que hay que prevenir. De mi parte es todo. Lo que mencionaba entonces la doctora Sandra Irala, vamos a escuchar ahora lo que va a expresar también el doctor Héctor Castro con respecto al calendario de vacunación. Para toda la población. Bueno, a continuación vamos a ir comentando lo que se refiere al Plan Nacional de Vacunación contra COVID
y así también datos de la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis. Fíjense ustedes, el total de dosis aplicadas hasta el día de ayer, al cierre, son más de 8 millones de dosis ya aplicadas. Y el dato muy importante que vemos aquí es enfocarnos un poco en la tercera dosis también. Estamos ya cercanos a 1.100.000 dosis aplicadas, o sea, hay 1.100.000 personas que están ya con 3 dosis. Es un dato importante, como bien habíamos visto en la presentación anterior, en relación a un esquema completo y lo que representa la disminución en la probabilidad de internación de formas graves y obviamente de lamentar un deceso. En el curso de la vacunación, recordemos que cumplimos un año de haber iniciado el Plan Nacional de Vacunación en nuestro país y fíjense en las últimas semanas cómo fue aumentando lo que se refiere a la primera dosis. La primera dosis, en la línea azul continua, nada más deténganse a mirar que hay una diferencia de casi 200.000 personas. Eso implica claramente el ingreso de los niños en el Plan Nacional de Vacunación. Es por eso que la tendencia de la línea azul ya está en alza, un dato muy importante. El otro dato es que también vemos en la línea verde, la tercera que ven ahí, hay también un aumento en cuanto a eso. Nosotros tenemos 100.000 personas que fueron agregándose con terceras dosis. También un dato muy importante, entendemos que muchas de las personas que padecieron la infección con manifestaciones leves o moderadas postergaron la tercera dosis, que una vez recuperada ya lo están haciendo. Por lo tanto, esto va a ir ascendiendo a medida que transcurren los días y las semanas. En cuanto a la segunda dosis, si bien aumentó, vemos un estancamiento. Ese es el desafío actualmente. Sin duda también ir incorporando a los mayores que aún no han sido vacunados con una comunicación siempre asertiva en el marco de lo que es un plan de vacunación con vacunas recomendadas y no obligatorias. Sin embargo, sabemos el gran impacto que tiene a nivel de la situación epidemiológica estas vacunas. Por lo tanto, les decía que si bien es un dato alentador, el aumento de las primeras dosis, esto se debe más bien al agregado de los niños de 5 a 11 años y hay un detenimiento de las segundas dosis. Entonces, seguimos nosotros trabajando con todas las regiones en lo que es agregar a los adultos y a los adolescentes que aún no han iniciado la vacunación y en completar las dosis. Si nosotros vemos a nivel poblacional, esto abarca todas las edades. Claramente sabemos que la población objetivo en nuestro país representa a partir de los 5 años de edad, por lo tanto la cobertura de primeras dosis está por encima del 50% y la de segundas dosis un 43% a nivel población total, así como también un 15% de la población total ya con terceras dosis. Pero discriminando por edad, este es un dato muy importante. Nosotros resaltamos con la franja amarilla todas las edades que ya han superado el 60% de la proyección poblacional. O sea, vean ustedes que de 20 años en adelante ya más del 60% de la población está teniendo al menos una dosis. Fíjense ustedes que por encima de 50 años un 60% ya tiene 2 dosis. Y deténganse también a mirar que por encima de 60 años estamos con 40% de la población ya con terceras dosis. Esto, si bien son datos muy cargados en relación a números, es la idea principal que queremos transmitir, es que el criterio de riesgo edad en este momento está siendo consolidado un esquema completo de vacunación que claramente va a impactar en la disminución de internación de formas graves y de desenlace fatal. Si empezamos a analizar por regiones sanitarias, que son los departamentos, recordemos que hay 18 regiones sanitarias y vean ustedes, la mitad de las regiones sanitarias están por debajo del 50% de cobertura a nivel de su población. Y vean también ustedes que tenemos por encima del 60% a partir de Cordillera, Central, Alto Paraguay, y por encima del 70%, Alto Paraguay, perdón, ya ingresa con 70% y más, Ñembucú, Misiones y Capital. O sea, son regiones que van aumentando su cobertura, al igual que el resto de las regiones, con muchas dificultades en relación a lo que representa también la comunicación asertiva, disipar las dudas, hablar claramente de lo que es la información de los eventos
que pueden ser atribuidos o no a las vacunas y el beneficio que representa tenerlas todas aplicadas. Eso hacen los compañeros en la estrategia de vacunación casa por casa. Así que si bien el aumento es lento, es sostenido porque siguen trabajando intensamente desde bien temprano en la mañana hasta culminar la jornada que les permite con la luz del día trabajar en cualquier rincón de las regiones. Y eso es muy importante para detallar que no solamente vamos con las dosis, sino que también con la información. En relación a la campaña nacional contra sarampión, rubeola y poliomielitis, ¿por qué es importante la dosis adicional? El dato fundamental es que hay casos confirmados de sarampión en la región y nosotros tenemos que tener una cobertura importante por la posibilidad latente de que ingrese un caso a nuestro país y no exista una transmisión comunitaria. Bien, 9 de la mañana con 27 minutos, el doctor Castro dando ya el resumen. También en instantes vamos a volver con Leila para tener un compilado de lo que fue esta clásica ya conferencia de prensa del Ministerio de Salud, tema COVID y otras cuestiones interesantes de salud.